Una vez más a un espacio donde la intriga, el glamour y las historias más fascinantes de nuestras celebridades favoritas cobran vida. Hoy tenemos un cóctel explosivo de noticias que ha sacudido las redes sociales y el mundo del entretenimiento turco, y créanme, no querrán perderse ni un solo detalle. Vamos a sumergirnos en dos titulares que, aunque a primera vista parezcan dispares, están conectados por un hilo invisible de fervor fanático y el siempre vibrante universo de las estrellas. Hablaremos de cómo la mirada de un actor puede paralizar a millones y cómo una imagen, supuestamente tan íntima como una ecografía, puede desatar una revolución digital. Sí, estamos hablando de Can Yaman y de Method Demir, dos nombres que resuenan con una fuerza inigualable en el corazón de sus seguidores. ¿Están listos para desentrañar estos misterios con nosotros? Pues antes de empezar esta aventura, asegúrense de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Empecemos por donde la fascinación a menudo comienza, los ojos. Y cuando hablamos de Can Yaman, sus ojos no son solo una característica física, son una herramienta, un arma, un portal a un universo de emociones que lo han catapultado a la fama global. ¿Alguna vez se han detenido a observar la intensidad de su mirada en pantalla? No es casualidad. Desde que Can Yaman irrumpió en la escena con roles icónicos como Candy Beat en Erkencikus o Ferit Aslan en Dolunay, hasta sus proyectos más recientes como Francesco Demir en Viola come il mare, sus ojos siempre han sido un punto focal, un elemento que trasciende la pantalla y se clava directamente en el alma de quien lo mira. Piensen en el color de sus ojos. A menudo descritos como un marrón profundo, casi hipnótico pero bajo ciertas luces, o con el ángulo perfecto, parecen transformarse en una avellana con destellos dorados o incluso verdosos. Esa cualidad camaleónica añade un misterio adicional a su ya potente presencia. Pero no es solo el color, es la forma, el brillo, la manera en que los utiliza para comunicar sin necesidad de palabras. Un simple parpadeo, una mirada sostenida, un entrecejo fruncido o una chispa de picardía pueden contar una historia entera, transmitir angustia, amor, celos o una determinación inquebrantable. Es una de las características que lo distinguen y que, sin duda, ha contribuido enormemente a su masiva popularidad. Los directores lo saben. Los guionistas lo explotan. Y los fans, los fans lo adoran. En las redes sociales, los foros de discusión y los grupos de fans están plagados de comentarios, edits y memes dedicados exclusivamente a la mirada de Can Yaman. Sus ojos me matan, me pierdo en su mirada, no necesito un guión si tengo esos ojos, son solo algunas de las frases que se repiten una y otra vez. Es una admiración que roza la devoción, y es fácil entender por qué. En un mundo donde la expresión es clave, Can Yaman domina el arte de la comunicación no verbal a través de su mirada. Su capacidad para transmitir emociones complejas con solo un gesto ocular es, francamente, impresionante y lo diferencia de muchos otros actores. Imaginemos una escena romántica, el protagonista se acerca lentamente a su amada, sus manos se buscan, pero antes de que sus labios se rocen, son sus ojos los que hablan. La ternura, el anhelo, la vulnerabilidad, todo se refleja en el brillo de su iris. Ahora, piensen en una escena de confrontación, donde el peligro acecha. La mirada de Can Yaman se endurece, se vuelve fría, calculadora, prometiendo un desenlace explosivo. Esa versatilidad es lo que lo convierte en un actor tan convincente y en una figura tan magnética. Sus ojos tienen la capacidad de ser tanto una ventana a su alma como una fortaleza inexpugnable, adaptándose a cada papel y cada matiz de la historia que interpreta. Pero, ¿por qué los ojos son tan poderosos en nuestra percepción de los demás, especialmente en el mundo del espectáculo? Desde la psicología, sabemos que los ojos son el primer punto de contacto visual en la interacción humana. Son el espejo del alma, la expresión más sincera de nuestras emociones. No podemos controlar la dilatación de nuestras pupilas ante una emoción fuerte, ni el brillo que emana de ellos cuando estamos verdaderamente felices o enamorados. Can Yaman de alguna manera ha perfeccionado el uso de esta herramienta innata, consciente o inconscientemente, para potenciar su carisma y su conexión con la audiencia. Es como si hubiera descubierto la clave para hablar directamente al corazón de sus espectadores sin emitir una sola palabra. Su éxito no es solo el resultado de un físico impecable o un talento actoral pulido, sino también de esa capacidad innata para hipnotizar a través de una simple mirada. Es una de esas cualidades que lo diferencian y lo elevan por encima de la media, consolidándolo como una de las estrellas más rutila.
y atractivas de la televisión internacional. Y esta conexión visual se hizo aún más palpable cuando compartió pantalla con Demet Özdemir, donde la química entre ellos fue tan deslumbrante que sus miradas cruzadas eran, en sí mismas, una coreografía de emociones que mantuvo a millones pegados a sus pantallas, suspirando con cada encuentro, cada despedida y cada reconciliación. Y precisamente esa química, esa magia indescriptible que surgía cuando Can Yaman y Demet Özdemir estaban juntos, es lo que nos lleva a la segunda parte de nuestra historia. La dupla Candem, como cariñosamente la bautizaron sus fans, se convirtió en un fenómeno global gracias a Erkenci Kuş, la serie que los unió y los catapultó a ambos a la estratosfera de la fama internacional. Los espectadores no solo se enamoraron de los personajes de Can Divit y Sanem, sino también de la idea de que esa chispa, esa pasión arrolladora, pudiera ser real fuera de la pantalla. Y fue en este contexto de un fervor fanático sin precedentes donde la vida personal de Demet Özdemir, y en particular, un supuesto acontecimiento en su vida, desató una verdadera tormenta en las redes sociales. La noticia que revolucionó las redes y que aún hoy genera curiosidad y debate, fue la supuesta ecografía de Demet Özdemir. ¿Recuerdan ese revuelo? Un rumor o una imagen que circuló rápidamente e insinuaba que la talentosa actriz podría estar embarazada. Imagínense el impacto. En cuestión de horas Twitter, Instagram, Facebook y todos los foros de fans estallaron. Las especulaciones volaron sin control. ¿Quién sería el padre? ¿Estaría Demet esperando un bebé en secreto? ¿Podría ser una pista sobre una reconciliación o un nuevo amor? La emoción y el asombro se apoderaron de la conversación digital, dejando a todos preguntándose sobre la veracidad de la bomba. Es importante recordar el momento en que estos rumores cobraron fuerza. Demet Özdemir había pasado por un periodo de mucha atención mediática en torno a su vida amorosa, incluyendo su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç y su posterior y muy mediático divorcio. Para una figura pública de su estatura, cada movimiento, cada imagen, cada palabra puede ser diseccionada y reinterpretada 1000 veces. Y si a eso le sumamos la carga emocional que implica una noticia tan significativa como la de un embarazo, la bomba mediática estaba garantizada, especialmente con el público tan pendiente de sus relaciones sentimentales después de la intensidad de Candem. Pero, ¿qué había de cierto en todo esto? Aquí es donde la realidad se mezcla con la ficción creada por el fervor de las redes. La verdad es que hasta la fecha, y a pesar de la magnitud de la noticia en su momento, Demet Özdemir no ha anunciado ningún embarazo. La famosa ecografía resultó ser, muy probablemente, una de estas creaciones virales que surgen en Internet, una especulación sin fundamento, o incluso una imagen sacada de contexto o manipulada. En el mundo de las celebridades, donde la información viaja a la velocidad de la luz y el deseo de los fans por conectar con sus ídolos es inmenso, es muy fácil que un simple rumor se transforme en una noticia que revoluciona las redes, sin que haya una base real que la sustente. ¿Por qué estas noticias falsas o rumores sin fundamento tienen tanto alcance? Primero, porque tocan una fibra sensible. La idea de una actriz tan querida, conocida por su dulzura y carisma, esperando un bebé, es algo que genera alegría, ternura y un sentido de participación en la vida de la celebridad. Segundo, porque el público, en su mayoría, ama las historias de amor y los finales felices. Y un bebé en el imaginario colectivo es el máximo símbolo de un final feliz o un nuevo comienzo, una esperanza de estabilidad y plenitud que a menudo proyectamos en nuestros ídolos. Además, no podemos ignorar la fascinación constante por la vida amorosa de Demet. Después de su éxito arrollador con Can Yaman y la intensa conexión que mostraron, muchos fans querían verla feliz, emparejada y formando una familia. Cuando su matrimonio con Oğuzhan Koç llegó a su fin, la atención se redobló, y cualquier señal de un nuevo capítulo en su vida personal se habría amplificado. Un supuesto embarazo habría sido un giro inesperado, algo que habría reescrito su narrativa personal de una manera impactante, y que, sin duda, habría complacido a una gran parte de sus seguidores. Demet, por su parte, es una mujer fuerte y profesional, que ha mantenido su vida privada con la mayor discreción posible, a pesar de la constante vigilancia pública. Ella misma ha tenido que desmentir rumores en varias ocasiones y ha demostrado una y otra vez que su prioridad es su carrera y su bienestar personal. Sus publicaciones en redes sociales se centran en su trabajo, sus proyectos, sus viajes y momentos con amigos, y no hay rastro de una situación de embarazo. De hecho, su figura actual, sus recientes apariciones públicas y sus compromisos profesionales son la prueba viviente de que esos rumores no tienen base en la realidad, y que por ahora,
su enfoque está en otros aspectos de su vida. Este incidente de la ecografía nos enseña una lección valiosa sobre la era digital y la cultura de las celebridades. Las redes sociales son una espada de doble filo, acercan a los fans a sus ídolos como nunca antes, permitiendo una interacción y un seguimiento constantes, pero también son un caldo de cultivo para la desinformación y la especulación descontrolada. Lo que comienza como un chisme inofensivo o una interpretación errónea puede escalar rápidamente hasta convertirse en un hecho para miles de personas, incluso cuando no hay ninguna confirmación oficial o evidencia sólida que lo respalde. La vida de Demet Özdemir, al igual que la de Can Yaman, está constantemente bajo el escrutinio público. Sus carreras están entrelazadas no solo por su pasado compartido en Erkenci-Kuş, sino también por la inmensa base de fans que ambos comparten y que de alguna manera anhela verlos felices, ya sea juntos o por separado. La pasión que despiertan es tan grande que cualquier pequeña señal, cualquier imagen ambigua, puede ser interpretada como un gran titular, capaz de incendiar las redes sociales en cuestión de minutos. En definitiva, mientras los ojos de Can Yaman siguen impactando y cautivando a audiencias de todo el mundo con su profundidad y expresividad en cada nuevo proyecto, consolidando su imagen de galán internacional, la historia de la ecografía de Demet Özdemir nos recuerda la naturaleza volátil y a menudo engañosa de las noticias que circulan en la red. Nos muestra cómo la esperanza y la imaginación de los fans pueden dar vida a rumores que, aunque carezcan de fundamento, logran revolucionar un universo digital sediento de novedades y emociones. Es un testimonio del poder de estas estrellas para generar conversación, emoción y a veces, también, algo de confusión en sus seguidores. La línea entre la vida real y la narrativa mediática es cada vez más delgada, y es nuestro papel, como espectadores informados, discernir la verdad del rumor. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores. Hemos navegado por la intensidad y el magnetismo de la mirada de Can Yaman, una cualidad que lo ha convertido en un ícono de la pantalla y un conquistador de corazones, demostrando cómo un rasgo físico puede ser una poderosa herramienta actoral. Y hemos explorado el fascinante, aunque a menudo confuso, mundo de los rumores de celebridades, analizando cómo una noticia como la supuesta ecografía de Demet Özdemir pudo revolucionar las redes, a pesar de carecer de veracidad. Ambos casos son un claro reflejo del inmenso poder y la pasión que estas estrellas turcas generan en millones de personas alrededor del globo, y de cómo su vida, tanto profesional como personal, es seguida con una dedicación fervorosa. Esperamos que este análisis les haya resultado tan intrigante como informativo. Es fascinante ver cómo la fama teje historias tan complejas, donde la realidad y la percepción se entrelazan constantemente, y cómo nosotros, como público, formamos parte activa de esa construcción. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje lleno de estrellas y emociones. Nos encanta leer sus opiniones, así que no duden en dejarnos sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan de la mirada de Can Yaman y su impacto en la pantalla? ¿Recuerdan el revuelo por la supuesta ecografía de Demet y cómo lo vivieron? ¿Creen que los rumores son parte inevitable del estrellato o hay formas de manejarlos mejor? Queremos saberlo todo. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenos un gran me gusta, compártanlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún contenido nuevo. Hasta la próxima. Y que la magia de las estrellas siga brillando en sus vidas.